ciertas situaciones especiales como el asma laboral. También hablamos algo del asma inducida por ejercicio. Y tenemos ya más o menos claro cómo es el esquema de manejo, siempre considerando el control de la misma, ¿no? Vamos a hablar ahora de neumonías. Voy a compartir la pantalla. Si miran, por favor. Sí, doctor. Estamos ahí en la pantalla. Hablamos ya de dos enfermedades obstructivas, ¿no? Enfermedad obstructiva crónica, que es el EPOC, y el asma. Ahora vamos a empezar a hablar de enfermedades infecciosas del pulmón. Con mucho, una de las enfermedades más infecciosas del pulmón, ¿verdad? ¿Qué es la neumonía? Sino la enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar causada por agentes infecciosos. Es decir, la infección del parénquima pulmonar, del alvéolo pulmonar, ¿ya? Causada por un agente infeccioso bacteriano. También puede haber neumonías virales, también puede haber neumonías micóticas, también puede haber neumonía tuberculosa, pero la tuberculosa es una neumonía específica, ¿ya? Lo importante de esto es que hay un agente infeccioso que ocasiona la infección del parénquima en el cual hay intercambio gaseoso. En cambio, que la infección de la vía aérea es, por ejemplo, una bronquitis. La bronquitis aguda es como tal bronquitis y no se la define como neumonía. ¿De acuerdo? Lo importante aquí es que hay una neumonía adquirida en la comunidad, a la que llamamos NAC. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad, que es la que nosotros estamos mirando en este momento, es aquella que se produce por un agente infeccioso, pero fuera del ambiente hospitalario. No es adquirida en el hospital. Eso es lo importante, que tenemos que recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me dé una neumonía fuera del hospital, donde los gérmenes no son resistentes, no han estado expuestos al uso de antibióticos, que adquirirlos dentro del hospital, donde los gérmenes van a ser resistentes. Entonces, la diferencia es notoria. ¿De acuerdo? Se caracteriza la neumonía por síntomas respiratorios, pero suelen ser inespecíficos. Tos, fiebre, expectoración purulenta, y esto, signos de consolidación al examen físico, que los buscamos, especialmente si la neumonía es extensa. Acuérdense esto. Si la neumonía no es extensa, entonces no podemos tener los signos de consolidación. Pero lo que debe haber es una consolidación inflamatoria, infecciosa en el parénquima pulmonar, que en la radiografía se ve como una opacificación. Ya habíamos visto en la radiografía. Cuando tenemos esto, es necesario confirmar con una radiografía de tórax pulmonar para ver si hay la consolidación del espacio aéreo. Bueno, eso es importante. Aquí vemos alguna epidemiología, pues, en Estados Unidos. En el Ecuador se hablaba de 3 a 4 mil defunciones cada año de neumonía, pero al momento esta estadística ya no es tan cierta porque estamos con el COVID, que evidentemente ha modificado la estadística. Ha subido mucho. Entonces, la mortalidad por neumonías en el Ecuador, incluyendo COVID, es mucho más alta. En estos 2 años hay 25.000 muertos o algo más por COVID. Hay que sumarles a los muertos por neumonía de la comunidad no COVID. Entonces, evidentemente se ha disparado. Obviamente estamos en una pandemia, ¿no? No es lo mismo tener 3 a 4 mil muertos anuales de neumonía a tener 35.000. En 2 años que vamos, estamos hablando de, qué sé yo, 17, 18 mil muertos cada año. Lo interesante de esto es, no tocamos COVID, no vamos a tocar, queremos tocar solo neumonía adquirida en la comunidad, aquella que es bacteria. El 30% de ellas, el 30% son neumonías lo suficientemente graves para requerir hospitalización. ¿Sí?
Eso es interesante. Y la mortalidad se incrementa notoriamente cuando la neumonía es más grave. Entonces, en las que requieren hospitalización, tenemos una mortalidad de alrededor del 14%, y aquellas tan graves como que necesitan terapia intensiva, la mortalidad llega hasta el 50%. La importancia, entonces, de esto radica en el diagnóstico temprano de la neumonía, en el manejo temprano de la neumonía para que no se complique, que no pase el tiempo, porque mientras más grave es el proceso neumónico, más alta es la mortalidad. Es una enfermedad evidentemente aguda que puede cursar con desenlaces fatales y complicaciones. Les pido que mediten en esto de la estadística, porque le estamos sacando ahorita del contexto del COVID, ¿no? Estamos sacando. En el Ecuador, si nosotros revisamos las estadísticas de neumonía anuales, antes de COVID tenemos 3-4 mil cada año. Esa es nuestra mortalidad. Fíjense, ¿no? Lo que es una epidemia. Cuando la mortalidad se elevó por rangos impresionantes por sobre las medias normales. Teníamos 3-4 mil cada año y ahora tenemos sobre 15-16 mil en cada año. Y bueno, vamos bajando, ¿no? Por COVID, pero evidentemente en etapa post-pandemia veremos ya cómo la mortalidad se comporta. Pero, recurriendo nuevamente al concepto de neumonía, esta es nuestra mortalidad aproximadamente. ¿Cómo se produce la neumonía? Es por la inhalación, que vemos aquí en negrilla, y aspiración de microorganismos que están colonizando nuestra garganta y que son aspirados de la circulación. Esto es lo fundamental. Estas otras formas que vemos aquí, extensión directa, propagación hematógena, son formas raras de hacer neumonía. Por ejemplo, si yo tengo un foco extrapulmonar que se disemina por vía hematógena y va al pulmón, puedo tener abscesos pleuríticos. O por extensión directa de una lesión del mediastino o abdominal que vaya al pulmón, puede tener directa. Pero la mayoría de neumonías se producen por inhalación y aspiración de las partículas, ¿no? Lo más frecuente. Entonces, también tenemos microaspiraciones y aerolización. Este tipo de diseminación menos frecuente, pero se da en organismos más pequeños. La aerosolización en Mycoplasma pneumoniae como influenza. Y la microaspiración en Neumococo ptersia. Las aspiraciones más grandes, mayores, como vemos acá, nos pueden dar lugar a neumonías anaerobios. Pero recordemos que la manera de que aspiremos neumonía es una, aspirar lo que tenemos en la boca. Y la otra es aerosolización. Partículas, virus o bacterias que están en el medio ambiente y que entran por aerosoles. ¿De acuerdo? Hay mecanismos de defensa pulmonares que para que nos llegue la bacteria al pulmón tienen que ser rotos, tienen que ser no suficientes para tener la bacteria. ¿Sí? Entonces, romper o no tener adecuada defensa mecánica, por ejemplo, en el aparato mucociliar, tener alteraciones en factores inmunitarios humorales, ¿sí? Como por ejemplo las inmunoglobulinas, y trastornos en inmunidad celular, que tienen que ver con los macrófagos, condicionan al aparecimiento de las neumonías. Desde el punto de vista anatomopatológico, podemos tener presentaciones lobares, bronquiales o intersticiales, ¿sí? Dependiendo de la parte del pulmón donde se asiente el proceso inflamatorio. Todas son neumonías. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Exacto. Sí, doctor. Pues, neumonías lobares ya vimos en las radiografías, ¿sí? Son extensiones grandes de consolidados.
se infiltra del infiltrado, vale la redundancia, inflamatorio en los alvéolos, se extiende por los poros de Kohn y canales de Lambert y afectan un lóbulo grande. ¿Sí? Son neumonías grandes, típicamente en Klebsielas, neumococos, hemófilos, por ejemplo, neumonías lobares. En las bronquiales, el exudado purulento inicia en el bronquiolo terminal y se extiende por el bronquio, y por lo tanto me da consolidaciones segmentarias que habíamos visto suelen ser triangulares. Todas son neumonías. Y hay neumonías que el agente infeccioso produce edema de la pared alveolar e infiltración intersticial. Este tipo de intersticiales es característica de los virus. Y ahora lo hemos visto todo el tiempo. ¿Sí? Micoplasma, virus. Son estas infecciones que nos dan este vidrio esmerilado. ¿Sí? Es intersticial, a diferencia de las consolidaciones grandes neumónicas. ¿Qué nos interesa saber? Que el organismo causal de la neumonía adquirida en la comunidad va a variar dependiendo de la gravedad de la misma. Pero, en todo caso, son estos patógenos. En pacientes que no requieren hospitalización, los más frecuentes son micoplasma, neumococo, clamidia, hemófilos influenza y virus respiratorio. Aquí los más frecuentes. Cuando son más graves, normalmente son los mismos grupos, pero empieza a haber legionelas y los bacilos gram negativos. O si hay aspiración, anaerobios. También los virus. Y en paciente con neumonía más grave, el neumococo sigue siendo el primero, pero la lista ya pasa a un lugar importante, los gram negativos, los estafilococos, ¿sí? Etc. Y también las pseudomonas. Es obvio, ¿no? Porque estos agentes son más agresivos. Entonces, cuando tenemos una neumonía más grave, decimos, ¿será neumococo? Tal vez sí, pero podría ser una pseudomona, podría ser un gram negativo, podría ser un estafilococo. ¿De acuerdo? Eso es importante. En cambio, que en las neumonías que no requieren hospitalización, habitualmente lo más frecuente son neumococo y gérmenes atípicos, como micoplasma y virus. ¿Sí? Es lo más frecuente. Pero evidentemente tendríamos que hacer el cultivo de la secreción del esputo adecuado para establecer el agente causal. ¿Sí? Aquí vemos patógenos pues en distintos momentos, como en varios países el neumococo sigue siendo uno de los más prevalentes. ¿Sí? En cambio que pseudomonas, gram negativos son mucho más bajos. Y los atípicos en proporciones un poquito inferiores. Entonces, cuando tenemos una neumonía en pacientes que están con factores, por ejemplo, ancianos, atención domiciliaria, vemos que empiezan a aparecer más frecuentemente patógenos diferentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es una enfermedad aguda. No es como la tuberculosis que hemos visto aquí, que los síntomas se producen a lo largo de meses. Aquí las manifestaciones son rápidas, inmediatas, en poco tiempo, días. Y tenemos fiebre que puede ser alta en picos, alteración del estado general, obviamente. La tos y la expectoración se encuentran en un porcentaje muy importante. La disnea también es importante y puede haber dolor pleurítico en un 50% de los pacientes. Fiebre, tos, expectoración, disnea, dolor pleurítico de manera aguda me habla de la probabilidad de neumonía. Y si la tos es productiva con esputo purulento, no, pues tiene una neumonía, probablemente lo va. Puede haber hemoptisis o hemoptoicos en un 15% de los pacientes, porque hay una inflamación que puede producir sangrado de la vía aérea o del mismo parénquima pulmonar. Como vemos, la sintomatología es inespecífica. A esto tenemos que aunarle que el examen físico para ver si hay señales
de consolidación neumónica que me van a auxiliar en mi diagnóstico. Hay un cuadro típico, ¿sí? Y un cuadro atípico, así lo llamamos. El típico es de inicio repentino, brusco, escalofríos, dolor pleurítico, disnea, tos, expectoración erumbrosa. Cuando tenemos esto, siempre pensamos en esto: neumococo, Klebsiella o hemófilos. ¿Sí? Decimos, es bacteriana la neumonía, debe ser neumococo, lo más frecuente. Y hay un cuadro atípico, por eso se llama atípico, cuando los síntomas no son tan característicos y tenemos predominancia de síntomas extrapulmonares. Puede haber diarrea, fiebre, cefalea, confusión, mialgias en los virus, asociado a la tos, a la falta de aire y a la fiebre. O meningitis, encefalitis, uveitis, artritis, miocarditis y miocoplasmas. O sea, se dan cuenta que en los cuadros atípicos virales tenemos manifestaciones extrapulmonares mucho más floridas. En el COVID que estamos pasando, vemos que los síntomas extrapulmonares son muy frecuentes, ¿no es cierto? Muy frecuentes. Problemas nasales, problemas confusionales, todo depende de la acción del virus en el organismo. En cambio, que la neumonía bacteriana aguda suele ser típicamente de inicio vespertino, escalofríos, dolor pleurítico, tos productiva, erumbrosa, más señales de consolidación. En los niños y en los ancianos, las manifestaciones clínicas no van a ser tan características y tenemos que tener cuidado. ¿De acuerdo? En niños pequeñitos, lactantes, podemos tener síntomas inespecíficos como fiebre, hipotermia, dificultad para despertarse, convulsiones, ¿sí? Cuadros no tan característicos de neumonía, pero hay que sospecharla, ¿no? Y lo mismo sucede en los ancianos, en las personas mayores, donde los síntomas son generales: debilidad, disminución del apetito, alteraciones del estado mental, incontinencia y descompensación de enfermedades preexistentes. Por ejemplo, abuelitos de 90 años que están en un asilo empiezan a tener esto y digo, ¿no será una neumonía? Porque no tiene la misma capacidad de respuesta frente a la agresión. No es lo mismo un paciente joven, ¿no?, inmunocompetente, que inicia su cuadro con esto. Tiene la bacteria y reacciona frente a la bacteria de esta manera. Fiebre alta, escalofríos, malestar, la tos. En cambio, en el anciano no. El anciano no tiene esa capacidad. Y lo que le encontramos es que se va decayendo. A lo mejor un poco de tos, de flema. Cuando tenemos eso, pensemos en una infección. Y en este caso, la neumonía siempre hay que considerarla. También tenemos que ver el cuadro clínico de acuerdo a las comorbilidades y a los factores característicos de cada mecanismo. Por ejemplo, cuando yo tengo alcoholismo previo, cuando tengo coma, ataques epilépticos o el paciente tuvo anestesia general y me intubaron, debo pensar que la neumonía fue por aspiración. Ya no fue por microaspiración, ni por inhalación, ni aerógena, sino que aspiró el contenido gástrico con todo lo que esto conlleva y evidentemente tenemos gran riesgo de infecciones por anaerobios y de supuración, abscesos. ¿Sí? Normalmente se afectan más los lóbulos inferiores y más del lado derecho, es decir, por donde va el líquido aspirado directo al pulmón. Esto debemos tener en cuenta. Hacemos la historia y decimos, el paciente que tiene tos, expectoración, hemoptisis, fiebre, es un paciente alcohólico, ¿sí?, que se quedó dormido y que aspiró, pues. Eso no debe ser anaerobios. ¿Ya? ¿De acuerdo? En este tipo de pacientes, la necrosis y la supuración es característica, pudiendo llevar a abscesos, ¿sí? Los síntomas son los mismos: fiebre, disnea, dolor pleurítico. Pero repito, cuando hay sospecha de aspiración, pensemos que los anaerobios pudieron haber entrado. En el examen físico, por ejemplo, ¿qué encontraremos? Ya vimos, consolidaciones. Encontramos esta triada: la fiebre, alza térmica cuantificable, la taquimia y los estertores. Si encontramos esto, la probabilidad de tuberculosis, la probabilidad de neumonía es más de 50%. ¿Sí? Tiene tos el paciente. Escucho estertores. Digo, no, debe haber algo
el parénquima. Si yo a esto le asocio señales de consolidación, con el examen con ustedes vamos repitiendo esto. Alteraciones del frémito, por ejemplo, frémito aumentado en la neumonía, matidez a la percusión, broncofonía, es decir, auscultación, ¿no?, aumentada de la voz, soplos tubáricos, y a veces signos de compromiso extrapulmonar, más en las virales. Todo esto es lo que encontramos en el cuadro clínico y que nosotros debemos buscar en el examen físico. Tos, flema y estertores, esmate y broncofonía en el lado derecho. No, es una neumonía, ¿no? Esto es importante. Tenemos que hacer exámenes físicos y el examen sanguíneo para ver si hay leucocitosis y desvío a la izquierda. Esto fundamentalmente en las neumonías bacterianas. En cambio, que en las atípicas o virales, la leucocitosis suele ser menos evidente y el desvío menor. O hay leucopenia, pero la leucopenia puede presentarse en cuadros ya graves, muy graves, en gran negativa. ¿De acuerdo? Entonces, me auxilia la biometría, si hay leucocitosis, con 18, 20 mil leucocitos, con desvío a la izquierda, digo que debe ser bacteriano, debe ser una neumonía atípica. Pero si en cambio no tengo elevación de los leucocitos mucho y tengo predominio de linfocitos pienso en viral, o en una neumonía atípica, por ejemplo, micoplasma. Puedo utilizar el PCR, ¿no?, el PCR para ver si está incrementado, pero hay duda si es más alto en los neumococos, neumonía bacteriana, que en las virales, pero lo que sí el PCR, también la procalcitonina me puede indicar es la presencia de complicaciones, por ejemplo, sepsis. Puedo pedir velocidad de sedimentación para ver si está elevada, porque eso me indica un cuadro agudo, son marcadores de inflamación aguda. Glicemia, la glicemia pedimos porque pueden ser pacientes diabéticos en los cuales son más altas las infecciones. Podemos pedir función renal y de hecho lo pedimos porque uno de los criterios de gravedad es las alteraciones en la función renal. Y podemos pedir, y de hecho lo hacemos ahora, saturación de oxígeno, lo hacemos para verificar el grado de hipoxemia que tiene el paciente. Aquí estamos poniendo los exámenes más importantes, más frecuentes dentro de la biometría hemática y de la función renal. Podemos observar alteraciones de coagulación, dímero D elevados, etcétera, en casos graves de neumonías. Pero todo esto que lo estamos viendo tenemos que evaluarlo radiológicamente. Y la radiología lo que hace es confirmar el diagnóstico. Es decir, lo que yo sospechaba por la historia clínica, por mi examen físico, ahora lo mido en la radiografía. ¿Sí? Lastimosamente tiene baja especificidad. Con una radiografía yo puedo suponer que es neumococo, pero no puedo confirmarlo, porque no es un examen bacteriológico. También podemos confirmar el diagnóstico con la tomografía de tórax, que tiene mucho más sensibilidad. Pero habitualmente dejamos la tomografía en los casos en que la radiología no me es muy clara por su baja especificidad. No me es muy clara. ¿Y esto en qué casos? En los casos que yo tenga granulocitopenia, alteraciones hemáticas, ¿sí?, infecciones muy precoces o deshidratación, donde gente que está empezando la neumonía, por ejemplo, y le hago la radiografía ahora, y todavía no tuvo tiempo de consolidar, entonces no me descarta la radiografía, ¿no? Entonces él puede mandar a la casa y decir, no tiene neumonía, no tiene nada todavía, pero no sabemos en evolución qué pasa. En pacientes con deshidratación y granulocitopenia no pueden consolidar porque no tienen glóbulos blancos que me ayuden en la formación de la consolidación, no tienen líquido. Y ahí, por ejemplo, un viejito deshidratado no consolida rápidamente. También debemos pensar en estos pacientes
inmunodeprimidos, que no tienen la capacidad de consolidar, y en la radiografía no se ve la neumonía. Y tiene fiebre el paciente, y sigue con fiebre y tos, y no veo en la radiografía la consolidación, yo tengo que pedir tomografía, porque es mucho más sensible. Y me va a permitir ver infiltrados que no eran visibles en la radiografía. Esto no quiere decir que la TAC le reemplaza la radiografía en la neumonía, no la reemplaza. Primero es la radiografía. Si no confirmo, puedo ir más allá. Y también la tomografía me sirve cuando hay complicaciones neumónicas donde ya necesito yo verificar la presencia de estas complicaciones, por ejemplo, abscesos, qué sé yo, que no podrían ser visibles en la radiografía. Y ya hemos visto los patrones radiológicos. Le insistimos con ustedes. Opacificaciones lobares o segmentarias con broncograma aéreo. Infiltrados bilaterales de múltiples focos, por ejemplo, pseudomonas. Infiltrados bilaterales difusos en neumonías virales, como COVID. Infiltrados intersticiales o mixtos, es decir, intersticiales y alveolares. Infiltrados redondeados, especialmente en la hematógena, que parece metástasis. Puede haber cavitaciones en las neumonías abscedadas. Habitualmente las neumonías abscedadas comienzan como un consolidado homogéneo que luego se absceda. ¿Ya? También podemos encontrar derrame pleural. En un 15% de los pacientes con neumonía aparece derrame pleural paraneumónico. ¿Sí? Entonces, la forma de ver las radiografías y las imágenes va a ser variada, dependiendo del tipo. Algo interesante, todas las neumonías desaparecen del pulmón de 1 a 3 meses. ¿De acuerdo? En las atípicas, en menos tiempo. Y hemos visto ahora en las neumonías viral como el coronavirus, cómo, ¿no?, las consolidaciones nos duran más tiempo. Algunos meses persiste la consolidación. Eso es importante. Hemos visto neumonía lobar, gran consolidación. Neumonías pequeñas, neumonías segmentarias, neumonía segmentaria en este lado, consolidaciones pequeñas y grandes. Se abscesa, absceso pulmonar, evolucionó hacia el absceso. Neumonías con focos múltiples que son por diseminación hematógena. Es decir, en esto vemos variados cuadros de consolidaciones, pero en todas ellas vemos la opacificación, ¿no? Grande, pequeña, intersticial, y en este caso también está velado el ángulo aquí, debe haber derrame pleural. ¿De acuerdo? Ahora vamos bien. Vamos a estudiar el esputo para determinar cuál es la bacteria. ¿Podemos hacerlo? Podríamos, ¿no es cierto? Pero lo importante es tener una buena muestra del esputo, porque podemos tener contaminación. Recordemos que la boca es una zona con mucha bacteria. Tenemos una flora muy abundante y puede estar colonizada por cualquier tipo de bacterias. Y pueden ser arrastradas por la tos y la expectoración bacterias de la garganta, de la boca, y me pueden dar falsos positivos. Por lo tanto, no lo utilizamos de rutina. Una buena muestra debería tener más de 25 polimorfos nucleares por campo, ¿sí? Y menos, aquí está mal, y menos de 10 células allá, y menos de 10 células epiteliales por campo, porque si son más de 10 células es contaminación. Casi nunca se pide eso. Nos puede indicar esto el germen para elegir el tratamiento inicial si es que encontramos una buena muestra y si el cultivo nos muestra el número de colonias o unidades formadoras de colonias suficientes. Pero más lo hacemos cuando sospechamos resistencia o cuando estamos buscando otros gérmenes que no los habituales. Entrada en una neumonía en la comunidad, no hacemos el cultivo posibles
¿Me escuchan? Ya. Entonces, también podemos hacer detección de antígenos, también podemos detectar ADN, ¿sí? Como los PCRs para virales, es decir, hay muchas técnicas diagnósticas microbiológicas. Pero estamos hablando de neumonía aquí en la comunidad donde tenemos que actuar rápido. Yo no puedo esperar el cultivo para iniciar el tratamiento, ¿de acuerdo? Esperar 4 o 5 días de tener el cultivo para decir, ahora sí te doy el tratamiento para tu neumonía. No puedo, ¿ya? Entonces, el tratamiento suele ser empírico, ¿ya? También podemos hacer hemocultivos. Y los hemocultivos siempre antes de los antibióticos. Ahora, podemos hacer el cultivo de esputo y el hemocultivo, dar el tratamiento antibiótico empírico y esperar estas pruebas de sensibilidad para el caso de que yo fracase. Puede hacer, especialmente en casos graves, en neumonías severas. Y lo que les había dicho, ¿no? Las técnicas genéticas de PCR, que ahora lo hacemos para COVID, para tuberculosis, que nos puede encontrar el ADN, ¿no es cierto?, de la bacteria o del virus. ¿Ya? La serología también puede utilizarse para legionela, para micoplasmas, etc. Es decir, el experto diagnóstico práctica, la mayoría de veces la hacemos sin comprobar la bacteria. También podemos utilizar técnicas invasivas, especialmente cuando queremos hacer ¿estamos de nuevo? Sí, Doc. Entonces, las técnicas invasivas las reservamos para hacer diagnóstico diferencial y microbiológico de microorganismos poco frecuentes en neumonías muy graves y cuando he fracasado. Entre estas, por ejemplo, la broncoscopía que ya vimos con ustedes, en el que el lavado bronquial o la biopsia me permiten tomar muestras del pulmón de dentro del árbol bronquial y sacarlas para ver qué germen es. Es obvio que yo no le voy a hacer una broncoscopía a una neumonía leve en la comunidad. Pero yo tengo una neumonía severa, estoy fracasando en el tratamiento, le he dado lo que debo darle, lo que considero, y fracaso y digo, no, vamos, tenemos que hacer un lavado broncoalveolar, obtener una muestra dentro del pulmón directamente para saber cuál es el germen. ¿Ya? Pero debemos pensar en los factores de riesgo para bacterias específicas. Por ejemplo, cuando yo pienso que es un neumococo resistente. Estoy hablando de neumonía en la comunidad, ¿no? ¿Ah? Pero, ¿es un mayor de 65 años de que se enferma? No, pues puede ser resistente al germen. Ah, el paciente me cuenta que ha recibido antibióticos los 3 meses previos. ¿Sí? Por cualquier motivo, recibió ampicilina, sulbactam, porque tenía un... se me ocurre. Y ahora le da una neumonía. ¿No será que ese uso de antibióticos hizo que él desarrollara o se desarrollaran en él bacterias resistentes a este beta-lactámico y lo que aspiró o lo que inhaló ahora es un germen resistente? Yo ya pienso, ¿no? Digo, no, porque tomó algo, puede ser resistente. Evidentemente, alcoholismo, inmunodepresión, está usando corticoides porque es asmático, comorbilidades, por ejemplo, bronquiectasias de EPOC, diabetes, y esto, contacto con niños de guarderías. Los que trabajan en guarderías tienen mayor riesgo de tener neumonías resistentes. ¿Por qué? Porque los niños son un grupo que se enferma frecuentemente y están sujetos a tratamientos antibióticos frecuentes. ¿De acuerdo? Pensemos en eso, ¿no? Ya nos da para pensar. Igualmente, cuando pensamos que la bacteria sea un gram negativo, ya no solo el neumococo, residencias en asilos, el viejito del asilo, tiene POC previo, tiene diabetes, tiene bronquiectasias y le hemos dado tratamientos antibióticos previos. Todo esto nos está pensando, nos hace pensar en que puede haber resistencia.
Si es para pseudomonas, por ejemplo, tiene bronquiectasias, ha tomado corticoides, tratamiento antibiótico previos, malnutrido, etc. Todos estos factores nos hacen pensar en la probabilidad de que la bacteria adquirida en la comunidad puede ser resistente. Yo estoy en guardia, ¿no? Ahí sería muy útil dar el tratamiento, coger el cultivo, hacer las pruebas de sensibilidad para ver si necesito cambiar o no el antibiótico. ¿De acuerdo? Tratamiento. Bueno, el tratamiento viene, primero vemos al paciente. Hay que hidratarlo si necesita, porque puede estar deshidratado el paciente, puede estar chocado, ¿de acuerdo? Si está séptico. Soporte nutricional en caso necesite, si son viejitos, si son niños. Oxigenoterapia en casos de hipoxemia, ¿no? Hipoxemia moderada, severa, necesito darle oxígeno para mantener la saturación entre 85 y 90, con eso estoy yo tranquilo. ¿De acuerdo? Y el tratamiento antibiótico va a depender de la gravedad de la enfermedad. Yo estoy dando tratamiento antibiótico empíricamente, recuerden, porque no tengo tiempo de hacer los cultivos. Repito, no puedo esperar 3 días. Usted viene con neumonía acá, le digo, esperemos a ver qué tienes. No, un ratito. Sospecho que es neumococo, yo le doy tratamiento. Y le doy un tratamiento de acuerdo a la categoría. Si el tratamiento o el paciente es ambulatorio, le voy a dar un tratamiento ambulatorio con cierto tipo de medicación. Si requiere hospitalizarse por la gravedad, yo ya pienso en otra medicación o endovenosa. Y si el paciente está más grave para ir a UCI, ya tengo que seleccionar los antibióticos más poderosos, pero siempre empezando por los más bajos. No sé si me explico. Nunca empezamos por un antibiótico poderosísimo en la neumonía. Yo nunca empiezo con imipenem, con piperacilina, tazobactam, nunca. Empezamos con el antibiótico más simple que puede ser efectivo. Y de ahí, si voy fracasando, voy subiendo. ¿Me explico? Es contrario a la buena práctica médica. Yo tengo una neumonía, dale piperacilina. ¿Cómo así? Yo pierdo los antibióticos, genero resistencia.